Adelante, inhalo, exhalo, atrás, inhalo, exhalo, me voy a poner de pie y voy a realizar unos estiramientos balísticos, o sea, con las piernas extendidas, bajar a tocar el piso y subir, bajar y tocar 10 vecesitas. A ver si nos despertamos más. Listo, que qué calor y qué cansancio acá sentado. Bueno. Hay varias vías de desarrollo de la fuerza. Está la hipertrofia, que se realiza con cargas entre el 70 y el 80%. Como los dije ahorita, se realiza con deportistas que necesitamos que aumenten el corte transversal o la cantidad de diámetro en sus músculos, necesitamos que aumenten de peso, pero de forma muscular, no en grasa. Hay varios tipos como de entrenamientos para la hipertrofia. Ahorita dije uno como que es entrenamiento en prefatiga, está el método estándar que es 4 series de 10, ¿cierto? Pero como les dije, eso en personas principiantes puede generar adaptaciones de fuerza muy fácil, pero para los que no ya llevan un bagaje entrenando la fuerza, ese tipo de métodos no funciona como esperamos, ¿cierto? Entonces, hay 3 métodos dentro del entrenamiento de esta vía de desarrollo como la hipertrofia, que son el método piramidal, ¿cierto? Y ahí el piramidal ascendente, el piramidal descendente, no sé si, bueno, acá lo coloqué, piramidal ascendente, piramidal descendente y piramidal doble, ¿cierto? Entonces, el piramidal ascendente es una vía de desarrollo más del sistema nervioso, ¿cierto? Que es pasar una cantidad de peso menor a una mayor, pero entonces ahí en las últimas repeticiones llegaríamos muy fatigados realizando el entrenamiento a una velocidad en la cual no es la adecuada para realizar el entrenamiento de hipertrofia. Pero aún así se reclutan mucha cantidad de unidades motoras, de fibras, y se ve la adaptación en el músculo. El segundo método, que es la pirámide descendente, es empezar con mucho peso y pasar a menos peso, ¿cierto? Pero entonces este sería ya más un entrenamiento a nivel estructural. Entonces, así, no sé si ustedes han entrenado y han visto que cuando empiezan con mucho peso y luego movilizan una carga menor, sienten que les pesa más, como si fuera más que incluso la carga alta. Es porque ya a nivel estructural no se está reclutando la cantidad de fibras necesarias, la cantidad de unidades motoras necesarias para movilizar el peso, ¿cierto? Entonces, ahí ya se hace más un trabajo estructural. Y la pirámide doble serían las dos juntas, que sería lo ideal. Entonces, cuando vayamos a entrenar la hipertrofia, este sería el método como ideal en los deportistas que tienen un buen bagaje de entrenamiento de la fuerza, que vamos a trabajar el estímulo nervioso y el estímulo estructural, y sería más o menos empezar de menos a más, y cuando llegamos al más, volver a empezar a descender, ¿cierto? Y eso sería como los métodos de entrenamiento de la hipertrofia, es decir, vamos a hacer 8 series de las cuales empezamos con poquito peso, con 15 repeticiones, ir disminuyendo de a 2 repeticiones e ir aumentando el peso, ¿cierto? Hasta que llegamos a 8 repeticiones y volver a bajar a la carga y con bastante cantidad de repeticiones hasta 15. Entonces esa sería como la pirámide doble, y recuerden que las cargas son entre el 70 y el 80%. ¿De qué? De ese 100% que ya medimos ahorita
con nuestros RMs en sentadilla o en el press de banca. Luego está la coordinación intramuscular, que son con cargas de más de... bueno, en la hipertrofia. Hay que tener una recuperación al menos de 3 minutos entre series. Listo, para poder que se hagan las adaptaciones necesarias. En la coordinación intramuscular se trabaja con cargas mayores al 80 y al 90% de ese 100 que ya se midió. ¿Qué es la coordinación intramuscular? Es esa coordinación entre que utilizan las fibras de nuestro músculo para movilizar gran cantidad de fuerza, manifestándose como fuerza máxima, ¿cierto? Entonces, si lo entrenamos con estas cargas elevadas, vamos a estimularlo de la mejor manera y es algo que se necesita para luego, como base, para el entrenamiento de la fuerza explosiva. En los métodos de la fuerza máxima están las intensidades máximas tipo 1 y tipo 2, repeticiones tipo 1, repeticiones tipo 2, repeticiones tipo 3, ¿cierto? Entonces, en lo que son las intensidades tipo 1, vamos a tener cargas entre el 90 y el 100% y vamos a realizar solamente entre 1 y 3 repeticiones, máximo, ¿cierto? Vamos a realizarlas a la mayor velocidad posible, y con una característica de la carga que pues, bueno, son entre el 90 y el 100%, entonces que realmente cuando haga una repetición o cuando haga 3 repeticiones no sea capaz de hacer más, ¿cierto? En el tipo 2, que es uno de los que a mí me gusta mucho entrenar y ahorita les muestro, es cargas entre el 80 y el 90 hasta el 100%, pues más entre el 80 y el 90, y se realizan entre 3 y 5 repeticiones, ¿cierto? También a la máxima velocidad posible. Y si se van a hacer 3 repeticiones, que sean solo 3, o si se van a hacer 5 repeticiones, que sean solo 5. O sea, que el deportista no sienta que pueda hacer más de 5. Entonces, 5 serían el 80%, 3 serían el 90%. Y ahí vamos jugando con ese 10% de varianza. En repeticiones tipo 1, se realizan entre 5 y 7 repeticiones, ¿cierto? Y entonces ya esa carga va variando, ¿cierto? Entonces ya no sería entre el 80 y el 90, sino entre el 75 y el 85. En el tipo 2, y todo, o sea, en fuerza máxima debemos de movilizar la carga, así sean con esos pesos tan elevados, a la máxima velocidad posible, exceptuando en el repeticiones tipo 3. En repeticiones tipo 3, que se realizan entre 6 y 12 repeticiones, con la misma carga del tipo 2, se realizan no a la máxima velocidad posible, sino con una velocidad media, ¿cierto? Y está la vía de desarrollo de la coordinación intermuscular, que es adaptar el entrenamiento de la fuerza al movimiento deportivo. Como les comenté ahorita cuando hicieron la pregunta con los elásticos, eso es la coordinación intermuscular, es entrenar al deportista para que realice de una manera armoniosa. No hablo de armoniosa que se vea lindo y que le vamos a calificar un 10 porque se vio muy bonito haciendo la gestoforma de lanzamiento, no, sino que de una manera armoniosa, me refiero a que el deportista haga, por ejemplo, en el lanzamiento, la gestoforma como es, a las velocidades que es, aplicando la fuerza en los momentos en que son, ¿cierto? Entonces, como está ya la coordinación intramuscular, que era en el mismo músculo, y era la capacidad de reclutar la mayor cantidad de fibras y unidades motoras, en este ya es implicar en el movimiento la mayor cantidad de músculos necesarios para el gesto deportivo. Bueno, entonces, dentro de eso está lo que es la fuerza explosiva. ¿Por qué? Porque entonces ahí, dentro de la fuerza explosiva, vamos a aplicar
o vamos a activar una gran cantidad de fibras musculares y de músculos para poder realizar un movimiento en los que se vean implicados agonistas, antagonistas, sinergistas, todos esos tipos de músculos, los músculos que se activen para realizar el movimiento. Uno de los, dos de los métodos, que incluso ahorita los vamos a mostrar, que más se entrenan dentro del balonmano para realizar la mejora o el entrenamiento, el estímulo, el desarrollo de la fuerza explosiva, son los métodos de contrastes con cargas ligeras o medias y el método pliométrico. ¿Hay alguna preguntita hasta el momento? Profe, sí, una pregunta y es con respecto al trabajo de pliometría con cargas adicionales, que puede ser beneficioso, pero ¿hasta qué punto y hasta qué porcentaje de carga adicional se le puede añadir a un deportista? Listo. Voy a adelantarme un poquitico porque realmente está buena la pregunta. No, la carga adicional dentro del entrenamiento de la pliometría no se refiere siempre a poner más peso, ¿cierto? Es decir, podemos aumentar el nivel o la intensidad del trabajo pliométrico, aumentando la carga, aumentando la altura, por ejemplo, en un salto a profundidad, aumentando la altura de la cual se va a lanzar el deportista. Entonces, ahorita cuando explique bien lo de la pliometría, vamos a ver que hay unas alturas dentro de los bancos para poder realizar este tipo de salto. Y si se le va a adicionar peso para hacer los multisaltos, que no exceda entre el 5 y el 10% del peso corporal, no de la fuerza máxima, ¿cierto? Entonces, ahí jugar con eso. Pero entonces ahorita vamos viéndolo también cómo se le adiciona. Era solo esa, ¿cierto? No, hay otra. Con respecto a si es posible trabajar la fuerza en conjunto con ejercicios técnico-tácticos. Sí, técnico-táctico. Bueno, no. Es decir, juntos, no. Pero con los contrastes, por ejemplo, podemos hacer una combinación entre cargas altas con gestos técnicos, pero tácticos no. ¿Por qué? Porque para poder entrenar los ejercicios tácticos necesitamos de varias personas y eso entorpecería la ejecución de los movimientos de fuerza. Normalmente no tenemos los implementos para que todo el equipo esté haciendo lo mismo en ese momento. Pero entonces hacerlos antes del entrenamiento técnico-táctico, claro que sí, dependiendo de si apenas, por ejemplo, les vamos a enseñar una jugada nueva. Lo mejor es que lleguen fresquitos los deportistas. Pero si ya se les enseñó y la vamos a entrenar y necesitamos desarrollarla y que la automaticen, entonces es muy bueno que lleguen con fatiga y empezar a trabajarles ese tipo de movimientos tácticos o de jugadas tácticas, pero es en ese caso nomás, cuando lo vamos a desarrollar y ya se les enseñó. Cuando apenas los van a enseñar, se les es mejor que no, porque no van a tener la mente totalmente concentrada en aprenderse la jugada. Bueno, hay otras dos que acaban de hacer, entonces voy a aprovechar como el espacio. Listo, esas dos y ya. La primera es, ¿qué tipo de fuerza se realiza utilizando trineos y en qué fase del entrenamiento se puede utilizar? Trineo es el ejercicio que es empujando, ¿cierto? Que me responda ahí el que hizo la pregunta por... Bueno, entonces, mientras tanto, la otra pregunta es, ¿qué importancia tiene el trabajo de core y qué método sería más ideal para su desarrollo, isométrico o dinámico? Bueno, empezando con la importancia es que pues, nuestro sistema core es nuestro pilar de protección para las zonas más vulnerables, como por ejemplo la columna. Ustedes ven que la columna no es muy gruesa, no está cubierta por más músculos, por más huesos,
es solamente como una columnita así, un palito, entonces tiene que estar muy fuerte. Una de las partes del sistema core, que es el abdomen, los oblicuos, los intercostales y los lumbares, la protegen. Entonces, si lo entrenamos de la manera adecuada, nuestra columna va a estar sana. Eso es uno de los aspectos. En el balonmano hay muchos saltos, hay muchos golpes, hay mucho contacto y nuestro sistema core sirve como amortiguador, ¿cierto? Entonces, eh, cuando caemos de un salto, el impacto entra por nuestros pies, sube hasta la cabeza incluso, pero como no tiene dónde salir, se devuelve y ese impacto va aporreando nuestras articulaciones, la cadera, el tobillo, las rodillas. Pero si nosotros tenemos un sistema core fortalecido, como que es la parte del isquiotibial, del abdomen, de los glúteos, de la zona lumbar, de los hombros, todo ese impacto se va a ir disipando dentro de esa musculatura. Entonces así nuestras articulaciones se van a ir cuidando mucho más. La manera de entrenar, si isométrico o dinámico, hay que mezclarlo, ¿cierto? Hay que mezclarlo porque son músculos que en el balonmano se activan de una manera isométrica o de una sumatoria de estímulos isométricos o de una manera dinámica para estabilizar. Entonces, nuestros músculos tenemos que entrenar de la manera en la que se activan dentro del juego. Entonces, la mejor manera es haciéndolo con una mezcla de ambos, isométricos y dinámicos. Bueno, y la respuesta acerca de lo del trineo, perdón, es que sí, sería el carrito atado con bandas a la altura de la cintura. Listo. Entonces, ¿me repites la pregunta que ya se me olvidó? Sí. Por favor. Claro, la pregunta es qué tipo de fuerza realizo utilizando los trineos y en qué fase del entrenamiento se podrían utilizar. Bueno, ahí, cuando estamos hablando del trineito, estamos realizando, es que me toca volverme mucho, pero bueno, lo que estamos activando ahí, o la fuerza que estamos utilizando, si es una fuerza de tracción, dependiendo también de las cargas, debe ser resistencia a la fuerza. ¿Por qué? Porque estamos intentando movilizar un objeto que no se mueve con facilidad, entonces vamos a prolongar ese estímulo de fuerza, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es entrenamiento de fuerza de resistencia, que sirve para qué? Para poder, en el balonmano, apliquémoslo al balonmano porque la charla es del balonmano, si yo hago un cambio de dirección, me sostuvieron o me intentaron defender, pero entonces yo ya entrené ese tipo de fuerza, entonces soy capaz de ejercer en una mayor cantidad de tiempo que mi defensor la fuerza. Entonces voy a tener la mayor posibilidad de zafarme de esa defensa o incluso ni siquiera de que me sostengan el tiempo. Entonces, el ejercicio del trineo es bueno para eso, pero no solo ponerlo en una dirección, ¿cierto? En el balonmano nos movemos hacia adelante, hacia atrás. Entonces hay que ponerlo en todas las direcciones, el ejercicio hay que ponerlo en todas las direcciones para que toda nuestra musculatura implicada en ese tipo de movimiento esté adecuada y preparada para cuando en el juego nos agarren o nos quieran agarrar. Listo, Entonces, distancia a la fuerza. Bueno. ya puedes continuar. Ok. Bueno, entonces viene como la propuesta. Ahí, dentro de lo que ya hablábamos durante todo este rato, cuáles son las fuerzas o las manifestaciones y tipos de fuerza que en el balonmano están implícitas. Entonces hay varias propuestas de muchos entrenadores, han hecho muchas investigaciones y la que para mí es la más práctica es una en la que se puede entrenar mucho más el entrenamiento técnico-táctico, para que no descubrimos es que no somos entrenadores de fuerza, somos entrenadores de balonmano. Entonces, es una que nos permita solamente con 2 estímulos a la semana aumentar las fuerzas necesarias. Perdón, yo tomo aquí que me está hablando. Entonces,
Eh, Hay una investigación que se llama Efectos del entrenamiento de fuerza integrado 2 veces por semana, que realizaron García, Capa, Sarmiento, Olivera, Vadillo, que es del que saqué. Vadillo es el más. Si ustedes quieren saber sobre fuerza, lean sobre González Vadillo, ¿cierto? Que es el libro de Fundamentos del Entrenamiento de la Fuerza, que es en lo que me basé en casi toda la presentación. Y él hizo una investigación en jugadores de balonmano en el 2004, aplicando entrenamiento de contrastes y entrenamiento de fuerza máxima 2 veces por semana, ¿cierto? Y encontró mejorías en el test de Bosco, en el test de la sentadilla del RM y el press de banca. Obviamente, como les dije ahorita, mayor fuerza, hay una mayor fuerza máxima, hay una mayor fuerza explosiva aplicada en cuanto a que si somos capaces de movilizar un mayor peso, somos capaces de movilizarlo a un menor tiempo. Eso solo si lo entrenamos también de esa manera, ¿cierto? Entonces, este entrenamiento de contrastes combina esos dos tipos de estímulos, lo que es el entrenamiento de fuerza máxima y el entrenamiento de fuerza explosiva. Ellos mismos en el 2005 estudiaron, y ya más como para una aplicación dentro de nuestros planes de entrenamiento, si hacemos planificación tradicional o microciclos estructurados, de la manera en que planifiquemos, cómo saber que nuestros deportistas van a llegar en el momento de la competencia en lo que lo necesitamos, aplicando la mayor cantidad de potencia de lo que necesitamos. Entonces, ellos analizaron el efecto acumulado y retardado de un programa de entrenamiento de fuerza. Hicieron un programa de entrenamiento muy similar al que aplicaron en el 2004 a los deportistas de balonmano y se dieron cuenta que una semana después de terminar el plan, aumentaron los índices del salto, ¿cierto? Se mantuvieron los índices de la fuerza máxima en cuanto a sentadilla, media sentadilla y press de banca. E incluso 7 semanas después se mantuvo todos estos índices, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para saber que si hacemos un plan similar, ¿cierto? Similar, podemos mantener o tener la certeza de que nuestros deportistas van a tener esos índices óptimos durante esas semanas y, por ejemplo, tengo competencia primer semana de junio. Entonces, en esta semana ya debía haber terminado el entrenamiento de fuerza explosiva. ¿Por qué? Porque la semana que viene va a aumentar y durante 7 semanas más va a mantenerse, que serían las semanas en las que vamos a estar en competencia. Entonces, así me puedo centrar en simplemente hacer estímulos de fuerza, pero centrarme más en el entrenamiento técnico-táctico. Y Martínez Fernández y Cuadrado encontraron que el efecto de entrenamiento del desarrollo muscular sobre la fuerza isométrica máxima de jugadores de balonmano no se vio modificado entrenándolos con el propio peso corporal, ¿cierto? Entonces, ahí es como la evidencia científica de las que les hablaba yo, de que con el peso corporal no vamos a desarrollar la fuerza como lo queremos en nuestros deportistas, lastimosamente, ¿cierto? Si tenemos deportistas, y vuelvo y se lo repito porque pues, es muy importante saberlo, que no han entrenado bien la fuerza, con el propio peso corporal o con elásticos pueden aumentar significativamente la fuerza. Pero si ya pasamos por todos esos procesos, no se van a ver adecuadamente estimulados. Entonces, este plan está basado en el plan que hicieron García y colaboradores en el efecto de entrenamiento de fuerza integrado 2 veces por semana. Está basado, el plan que sigue a continuación está basado en eso. Entonces nos muestran
que durante la semana número 1, que aquí no está estipulada, hicieron una adaptación a la fuerza, ¿cierto? Una adaptación que serían ejercicios, como les dije ahorita, un método estándar, 4 series de 10 repeticiones, y estos son los ejercicios que más se utilizan y mejoran la fuerza en el balonmanista, que es el press de banca, los dorsales, que más llamados dorsales porque realmente se activan lumbares y dorsales enteros, sentadilla, segundo tiempo, que ahorita se los expliqué y se los vuelvo a repetir. El segundo tiempo es la levantada del peso después de estar en clean, ¿cierto? Entonces tenemos el peso acá y hacemos el segundo tiempo con mucha potencia. Pullover, que activa nuestra musculatura del dorsal ancho y el pectoral, ambos, pero en mayor cantidad de nuestro dorsal, del dorsal ancho, que es uno de los músculos aductores del brazo, pues uno de ellos, y nos ayuda a aumentar la fuerza para el lanzamiento. ¿Cierto? Hay muchos más entrenamientos para aumentar la fuerza para el lanzamiento, como modificando o adicionándole a este tipo de ejercicio, como es el pullover, lanzamiento con un móvil más liviano al que estamos acostumbrados, porque realmente ya hicimos la fuerza haciendo el pullover y vamos a aumentar, es un estímulo más nervioso, que es con menos peso, para que la mente, nuestro cerebro, nuestras unidades motoras se acostumbren a que el movimiento de la gestoforma y el lanzamiento el balón manos, se va a realizar a cierta velocidad. De la única manera en la que aumentamos la velocidad es haciéndolo más rápido. Entonces, si lo hacemos con el mismo peso, se va a hacer más lento. Entonces, lo vamos a hacer con una pelotica más liviana y eso va a aumentar nuestra velocidad de lanzamiento, combinando esos dos, ¿cierto? Entonces, hace poquito tuve una conversación con el profe Juan David Cano, que utilizando las pelotas medicinales, claro, sí, se aumenta, pero siempre y cuando se pueda combinar una pelota medicinal con un poquitico, pues, que pese más que el balón, que el móvil de un balón mano, pero inmediatamente llegan las repeticiones con esta, realizarlo con un balón más liviano y eso va a aumentar la velocidad del lanzamiento con seguridad. Y yo sé que si el negro está viendo va a preguntar y vamos a ver pues qué ha encontrado él, porque él está en un trabajo muy teso con eso. Y entonces, bueno, entonces mira que en las semanas, de la semana 2 a la 4, hay un entrenamiento de fuerza máxima, ¿cierto? Que hay dos métodos de los cuales expliqué ahorita. En la semana 2 se utiliza repeticiones tipo 1, que son hasta 6 repeticiones, con cargas de hasta el 75%. En la semana 3 y 4 se utiliza el método de intensidades máximas tipo 2, que estamos utilizando, realizando una cantidad de repeticiones hasta 4, pero con las cargas entre el 80 y el 85%. En la semana 5 se da un descanso, ¿cierto? Eso a manera de que se pueda manejar las curvas de la intensidad y de la carga, que se le dé un descanso a la articulación y al músculo, porque se viene un trabajo muy fuerte, que son el trabajo de intensidades tipo 2, para pasar al entrenamiento de contrastes con cargas medias. Es decir, se realizan los mismos ejercicios, con cargas del 45% hasta 6 repeticiones, pero perdón, pero manteniendo la premisa de que los movimientos de esas repeticiones tienen que ser a la máxima velocidad posible, ¿cierto? Como les dije ahorita, el trabajo nervioso es principal en esto del entrenamiento de la fuerza explosiva. Y si usted puede realizar el peso con los movimientos con esa carga, 45%, 55%, pero si lo hace a una velocidad lenta, el cuerpo se va a acostumbrar a moverse lento, ¿cierto? Entonces lo que tienen que hacer es realizarlo a la mayor velocidad posible, con la mayor velocidad posible.
Y los contrastes se van a hacer con saltos, con multisaltos, que sería como el entrenamiento de la pliometría, ¿cierto? Que sería, en la pliometría tenemos 3 intensidades, que son saltos simples o multisaltos, salticos de arriba abajo, laterales corticos. Tenemos multisaltos con poco desplazamiento y saltos en profundidad desde 20 a 40 centímetros, ¿cierto? Y tenemos otro nivel de intensidad, según González y Gorostiaga, que son con desplazamientos amplios y saltos a profundidad de 50 y 80 centímetros. Entonces ahí estamos aumentando la carga. ¿Para qué hicimos el test de Bosco al inicio? Entonces, si aquí vamos a hacer unos saltos y tenemos que hacer 2 series de 5 saltos a máxima intensidad de una valla, aquí se pone 41 centímetros a modo estándar, pero si yo tengo un deportista que en el test de Bosco, en el Counter Movement Jump, en el CMJ, salto en contramovimiento, sacó 30 centímetros, entonces a ese deportista no lo puedo poner a hacer el salto de la valla de 41 centímetros, ¿cierto? Entonces, para eso nos sirven los test, para saber cómo aplicar y qué cargas aplicar adecuadamente a nuestros deportistas. Adicional, si dentro del salto máximo, en el test de Bosco, sacó 70 centímetros, de los cuales 20 los hizo en el squat jump, que es en el que se recluta que se mide la fuerza muscular, el reclutamiento de las unidades motoras. 20 centímetros nomás con eso. Con el contramovimiento sacó 40. Y con el Abalacop sacó los mismos que con el máximo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué nos dice? Nos dice que debemos de entrenar más la musculatura. Entonces, ¿cómo? Haciendo fuerza máxima para que reclute la mayor cantidad de unidades motoras y a la aplicación de esa fuerza máxima o esa fuerza explosiva, perdón, nuestro músculo sea uno de los que más le adicione como un componente, ¿cierto? Como fuerza. En el mismo caso, en el Abalacop, que es con la ayuda de los brazos, sacó lo mismo que con el salto máximo, ¿cierto? Entonces, eso nos quiere decir que dentro del balón, en el balonmano, no tiene una buena coordinación en el ciclo de los 3 pasos para luego ejecutar un salto, ¿cierto? Entonces tenemos que entrenar más esa coordinación, que eso ya es tema de otro profesor, pero entonces para eso nos sirven esos test. Entonces, al igual acá, para la valla de 41 centímetros, si mi deportista en el contramovimiento hizo 50 centímetros, entonces ¿para qué 41 centímetros? No va a ser un estímulo adecuado, entonces le ponemos 50 centímetros. Listo. Los contrastes en la semana 7 y 8, mire que aquí ya se hacen contrastes con cargas de entrenamiento de fuerza máxima y se pasa a hacer el entrenamiento de pliometría, que se realizan saltos a profundidad. Entonces, mire que pasamos a hacer saltos a profundidad de 40 centímetros, que entonces eso nos ubica en la segunda intensidad de la pliometría. Y hacemos 10 a 50 centímetros, que nos ubica en solamente una serie, un estímulo de una de las máximas intensidades de la pliometría. Entonces, con este tipo de plan, se aumenta el salto, se aumenta la fuerza explosiva, se aumenta la fuerza máxima, y mira que son solo 8 semanas, entonces no tenemos que dedicarle todo un año al entrenamiento de la fuerza y nos podemos centrar más en lo que es lo de nosotros, que es el balonmano, ¿cierto? Entonces, esto se puede mantener en el tiempo. Como lo dijeron ellos mismos en la otra investigación, si yo terminé en la semana 8 este tipo de entrenamiento y vi las mejoras, ¿cierto? Entonces lo puedo mantener y estoy seguro que se va a mantener durante 7 semanas más. Entonces durante esas 7 semanas nos centramos en entrenamiento técnico-táctico, en concentrarnos en cómo es nuestro rival, mirar nuestras fortalezas y adecuar los partidos del fin de semana o de entre semana para
afrontar esos contrincantes. A la séptima semana, volver a hacer un estímulo de la fuerza, ¿cierto? ¿Cómo? Así como aquí es un ejemplo. Se hacen 2 semanas de entrenamiento de adaptación, que sería con métodos estándar, y luego empieza el método de repeticiones 1 durante 5 semanas, ¿cierto? 5 semanas. Luego hacemos una semana idéntico porque tenemos que manejar la curva y para que nuestros deportistas no estén siempre en el tope y poderlos mantener sanos y adecuándose de la manera correcta a las cargas. Otro tipo de adaptación, repeticiones tipo 3 y luego pasar a contrastes con cargas medias, que sería lo mismo que les mostré ahorita, pero entonces ya este tiene más semanitas. Cuando pasan de entrenar 1, 2, 3, 4 semanas con contrastes medias, se hace una semana más de adaptación y luego solamente pliometría 4 semanas, solamente pliometría. Y así dejamos descansar del entrenamiento de fuerza a los deportistas durante 7 semanas más y luego hacer un estímulo solamente como de 2 semanas de entrenamiento de repeticiones tipo 3 y eso nos va a mantener un poco más los efectos de ese entrenamiento. Entonces, así, así es como una de las maneras adecuadas de mantener los estímulos de fuerza, de mantener los índices ganados y adquiridos y lo que esperamos entrenando la fuerza de nuestros deportistas y, y poder concentrarnos en lo que es el entrenamiento técnico-táctico. Bueno, ya muchas gracias. Vamos a otras preguntitas. Y cualquier duda estoy abierto a dejar mi correo para que me pregunten, para que discutamos. Y si no les pareció algo, me gustaría aprender también. Entonces, bienvenido, Pato. Listo, profe, muchas gracias. En el chat sí hay varias preguntas y te voy a hacer 2, pues como de manera conjunta, porque están como referidas más o menos A lo mismo. a lo mismo. Entonces, la primera es si el entrenamiento de la fuerza tradicional es realmente interesante para el balonmano. Y si no será en torno a eso mismo necesario crear más especificidad de acuerdo a las necesidades del deporte, como individualizar en función de la posición en la que juega, la reducción de lesiones y el aumento del rendimiento. Para eso, ¿qué métodos se podrían utilizar también? Claro, claro que sí. O sea, eso es una charla de 2 horas, de un solo día, ¿cierto? Pero el entrenamiento de la fuerza es inmenso, es inmenso. Obviamente tenemos en categorías en las que ya estamos con puestos específicos, con un alto rendimiento. Hay que especificar, hay que volver específico el entrenamiento de la fuerza por posición. Obviamente tenemos que tener claro que no todas las posiciones requieren los mismos estímulos, ¿cierto? No es igual un extremo que un portero, no es lo mismo un armador que un lateral, pero entonces ahí tenemos que caracterizar, tenemos que ver cuáles son los gestos técnicos que más se realizan en cada posición y ver entonces qué músculos son los que más se activan y ver qué tipo de fuerza es la que más se necesita. En general, esto es lo que se necesita, ¿cierto? Fuerza máxima y fuerza explosiva y manifestar esas ganancias de fuerza en potencia. Pero obviamente tenemos que especificar por posición. Claro que sí. Vale, y por último, para cerrar esta charla, la pregunta es claro que en el entrenamiento de la fuerza máxima y la fuerza potencia genera mayor reclutamiento de las unidades motoras y se consigue mejorar las acciones técnicas que requieren explosividad. Pero ¿en qué periodo de la planificación del entrenamiento es adecuado implementarlas? Bueno, entonces mire, esa partecita es como un recorte de todo un macrociclo, ¿cierto? Entonces, estos son solamente las primeras 26 semanas del año, solamente las primeras 26 semanas o 25, pero realmente entrenamos 12 semanas, esto es al inicio. Mira que estamos dando 2 semanas de adaptación y eso es como si los deportistas vinieran de unas vacaciones. Pero entonces, ¿en qué momento específico? Si nosotros empezamos a competir en abril, por ejemplo,
Entonces, y sabemos que terminando ese entrenamiento en la semana 12, tenemos 7 semanas más y lo podemos prolongar con otras 2 semanas de entrenamiento 2 veces por semana. Entonces serían 9 semanas. Entonces contemos eso. Entonces si empezamos el 9 de abril, por decir, empezamos el 9 de abril a competir, entonces que al menos este entrenamiento de fuerza lo terminemos 1 o 2 semanas antes de empezar la competencia. Entonces ya ahí empieza a planificar y a organizar su macrociclo. ¿Cierto? Sí, no, yo me estoy preparando, es para juegos departamentales que son entre noviembre y diciembre, entonces, pues vuelve y juega. Cuando empieza su semana de competencia, termine este entrenamiento 2 semanas antes, porque eso le va a asegurar que durante las semanas consiguientes va a incluso aumentar y a mantener los resultados. Entonces, es jugar con eso. Eso es como, o sea, si a uno le apasiona esto, uno empieza, güey, madre, listo, pero entonces si esto me da estos resultados y sé que esto se mantiene durante 7 semanas más, entonces lo voy a colocar en esta época, pero entonces yo tengo más juegos al inicio, entonces hagamos este plan también al inicio para que se mantenga durante el primer semestre, le damos unas vacaciones, damos una adaptación a mitad de año y luego volvemos a empezar, ¿cierto? Entonces es jugar con eso. Bueno, profe, yo creo que había otra pregunta en el chat, pero con esa explicación yo creo que ha quedado totalmente clara. Entonces, no queda más que agradecerte por tu tiempo, por compartir todos tus conocimientos y por ayudar a fortalecer los conocimientos de todas aquellas personas que están iniciando como en el deporte y en el entrenamiento deportivo para masificar el balonmano en el país. No, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio. Yo no tengo el conocimiento absoluto. Ojalá, que nota, hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándonos para que pues, podamos sacar adelante lo que es el balonmano colombiano.